La predicación se llama la parábola de parábolas. La parábola de parábolas. Mateo 13, del 1 al 9. Mateo 13, del 1 al 9. La parábola de parábolas. Vamos a orar. Amado Señor, esta mañana, Señor, tomamos este tiempo que tú nos has otorgado, que tú nos has dado para venir ante tu presencia y recargarnos espiritualmente. Hoy venimos, Señor, luego de una semana de muchas preocupaciones, de mucho caos, de muchas cosas, Señor, que vemos día a día en nuestro país, en nuestra ciudad. Te pedimos, Señor, que hoy nos des refrigerio, que hoy nos des descanso, pero que también, Señor, nos retes a vivir de la manera que tú quieres que nosotros vivamos. Padre Dios, hoy escudriñamos las Escrituras porque sabemos que ellas hablan acerca de Jesús. Y hoy queremos conocer a Jesús. Hoy queremos experimentar a Jesús. Hoy queremos vivir a Jesús. Haz que el centro de esta predicación sea Jesús. Y que nosotros, al aprender de Jesús, podamos parecernos a Él. Padre Dios, te pedimos, Señor, que esta palabra nos lleve a impactar nuestra ciudad, nuestro país, que realmente se haga tu voluntad agradable y perfecta, que no es que el malo se pierda, sino que venga el arrepentimiento. Padre Dios, por favor, conmueve nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. La parábola de parábolas. Vamos a leer la palabra de Dios, Mateo 13, del 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y a cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Como se habrán dado cuenta, a través de la lectura, el día de hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 13 de Mateo. Y si ustedes ven superficialmente, se van a dar cuenta que este capítulo es especial. ¿Por qué? Porque recopila las parábolas de Jesús, muchas parábolas, no todas, varias parábolas de Jesús. Pero hay algo que nosotros tenemos siempre que tener en mente, siempre tenemos que tener en mente lo siguiente, y es que las parábolas, ese capítulo, no está desligado de lo que hemos hablado hasta ahora. Todo está completamente conectado. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a ver cómo podemos saberlo, pero todo está conectado con lo anterior. No es que cambiamos de capítulo, entonces podemos olvidarlo de atrás. No, siempre tenemos que tener un panorama, siempre tenemos que recordar lo que hemos leído hasta ahora, porque en su momento los autores nunca pensaron en capítulo 12, capítulo 13, versículo. No, ellos no pensaron en eso. Eso luego lo implementaron por facilidad. Imagínense que fuéramos hoy a leer la palabra. Vamos todos a la página 878. Ay, pero yo tengo una Biblia más grande, una Biblia más pequeña. Esa no es la página. Entonces sería muy difícil. Entonces, por eso, para facilidad de todos, se hicieron los capítulos, los versículos. Pero los primeros autores no pensaron en esto. Ellos pensaron en una historia que estaba ocurriendo, que tenía continuidad. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a entrar a esas parábolas, y lo primero que debemos hacer es definir qué son las parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son historias que Jesús
contó en su momento, o sea, muy sencillas, que todo el mundo podía disfrutar, pero las personas tenían al fondo una verdad espiritual muy grande, y era con el fin de que los que oyeran y no se interesaran, pues se iban ahí, solamente se iban con el y los que se interesaban se acercaban a él y aprendían la verdad. Yes. Entonces, de manera más corta, ¿qué son las parábolas? Son historias terrenales que tienen, ¿qué? Un significado celestial. Que tienen un significado celestial. Es decir, Jesús, ¿qué es lo que va a hacer? Jesús va a utilizar la vida cotidiana, va a usar historias de la vida cotidiana, elementos de la vida cotidiana para hablarnos de qué finalmente, del reino de los cielos. Para que nosotros entendamos, el reino de los cielos funciona de esta manera. Entonces, él usa elementos. Vamos a ver que él habla de monedas, que él habla de mujeres, que él habla de tierra, que él habla de señores, de siervos. ¿Para qué? Para hablarnos de cómo funciona el reino de los cielos. Entonces vamos a Mateo 13:1. Mateo 13:1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Entonces miren que hay una frase aquí que nos está diciendo que ese capítulo está conectado con lo anterior. ¿Cuál es esa frase? Aquel día, aquel día, ese mismo, ni siquiera está entonces. Entonces, vemos que la frase aquel día nos está conectando todo lo que Jesús nos va a decir en el capítulo 13 con lo anterior, con lo anterior. Es decir, nosotros vemos el capítulo 13 y así como en el capítulo 12 Jesús nos está diciendo, revisen su corazón, revisen cómo están ustedes respondiendo a la palabra de Dios, como nos dijo muy bien Lina la semana pasada. ¿Están ustedes obrando, viviendo según la voluntad de Dios? ¿Que cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué nos dijo Lina? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Oír y hacer la voluntad de Dios. Es oír y hacer la palabra de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, la pregunta a través de las parábolas que Jesús nos va a hacer nuevamente es, ¿cómo está el corazón de cada uno de ustedes? ¿Y será que ustedes están primeramente oyendo la palabra y luego de eso obedeciendo? Están haciendo la palabra. Y eso, por eso es tan importante entender que está conectado, no es un capítulo aparte, está conectado con lo anterior. No podemos olvidar lo anterior. Hay un panorama y tenemos que tenerlo muy claro. ¿Cuál es el panorama? Que tenemos que examinar nuestro corazón, cómo está y ver si estamos oyendo la palabra de Dios primeramente y posteriormente ¿qué? Haciéndola. De nada sirve solo oír. Hay que hacer, hay que obrar. ¿Listo? Entonces vamos a Mateo 13, del 2 al 3. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Así comienza Jesús su parábola, es decir, Jesús sale y se sienta como en la playa con toda la gente, él se sienta en una barca y empieza a hablarle a la gente por medio de ¿qué? De parábolas. Ese es, digamos, el elemento que Jesús más usa para predicarle a la gente, para hablarle a la gente. Y el día de hoy vamos a tratar la parábola más conocida seguramente entre el mundo cristiano y también la más importante. Por eso el título se llama La parábola de parábolas. Jesús mismo dice, cuando los discípulos le preguntan, ¿y qué significa esa parábola? Jesús dice, si ustedes no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Es decir, este es el fundamento, esta es la primer parábola que debemos entender. Si no entendemos esta parábola, no entenderemos las demás. Es importante entender muy bien esta parábola. Jesús mismo dice, si ustedes no entienden eso, ¿cómo entenderán lo demás? ¿Listo? Entonces, vemos que Jesús comienza a contarnos esa historia de algo muy cotidiano, alguien que está sembrando. Alguien que está sembrando. Es algo muy cotidiano en esa época. De pronto nosotros en la ciudad no lo vemos, pero en esa época, cuando la multitud escuchaba a Jesús, ellos, un sembrador, estaba sembrando, unas tierras. Claro, ellos entendían todo lo que Jesús estaba diciendo. Ellos habían vivido, ellos habían visto, ellos habían escuchado acerca de todo eso. Entonces, lo primero que vemos en esta parábola es un sembrador.
un sembrador. ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es el sembrador? Dios. ¿Quién más? Jesús. ¿Quién más? Nosotros. Entonces, claro, el sembrador es aquí un término genérico. ¿Por qué? Porque no se habla de alguien específico. Claro, en un principio, detrás de todo está Dios sembrando. Claro, eso es lógico. Pero, primeramente, es Jesús en ese momento sembrando la palabra en cada una de las personas de la multitud, en cada uno de los fariseos, en cada uno de los escribas, está Jesús. Claro. Pero también, como dijo muy bien Alex, somos nosotros los que sembramos. Todos nosotros somos sembradores. Estamos sembrando al llevar la palabra. Ahora, ¿qué significa la semilla? Porque vemos que el sembrador no está pescando, el sembrador no está cocinando, el sembrador ¿qué está haciendo? Sembrando. ¿Y qué está sembrando? Están sembrando semilla. ¿Y qué es la semilla? Vamos a buscar Lucas 8:11. Lucas 8:11. Lucas 8:11. Entonces, el sembrador, término sembrador es algo genérico. La semilla sí es algo más específico. ¿Qué es la semilla? Rubén, Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Es decir, que nosotros como sembradores, ¿qué es lo que debemos llevar si realmente queremos sembrar para el reino de los cielos? ¿Qué debemos llevar? La palabra de Dios. Nosotros no podemos llevar, sí, un mensaje de positivismo, sí, un mensaje de reflexión simplemente mundano. No, tenemos que llevar ¿qué? La palabra de Dios. Tiene que ser la palabra de Dios. Si no, no estamos sembrando. Es la palabra de Dios la que debemos llevar. Claro, podemos usar diferentes elementos como Jesús usa las parábolas. Pero siempre, siempre el fundamento de lo que le llevamos al otro debe ser ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental. Y por eso nosotros, si queremos llevar la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? ¿Qué? Escucharla, conocerla, leerla. ¿Cómo puedo yo llevar la palabra de Dios si no conozco la palabra de Dios? ¿Cómo puede un sembrador decir voy a sembrar manzanos si no conoce cómo es una semilla de manzano? Luego empieza a sembrar y luego ¿qué le sale? Maleza, le salen espinos, frijoles, lo que no esperaba. No, él tiene que estudiar. Bueno, la semilla, Sara en la pandemia le dio como por cultivar frutas, vegetales, todo. Entonces ella se ponía a leer, bueno, y esta semilla, para sembrar esa semilla se necesita esta tierra, se necesita este abono, se necesita esta época, se necesita este tiempo, se necesita esta luna, se necesita todo esto. Solo por una semilla. Ahora nosotros, si sabemos que estamos llevando la vida, si estamos llevando la palabra de Dios, tenemos que, con mayor razón, estudiarla para sembrarla correctamente. ¿Listo? Entonces, con esto, ¿qué podemos entender? Primero, que Jesús es el primer mensajero, pero que nosotros también somos mensajeros del reino de los cielos. Es decir, nosotros somos aquellos que estamos sembrando la palabra de Dios. Nosotros sembramos la palabra de Dios. Pero como vamos a ver posteriormente, Jesús les está dando esta parábola a los discípulos también. ¿Para qué? Para que ellos entiendan algo. No todos van a responder positivamente a la palabra de Dios. Ojalá todos respondieran positivamente. Pero Jesús le está dejando claro a través de la parábola a los discípulos, cuando ustedes siembren la palabra, a pesar que la palabra es buena, a pesar que la semilla es buena, a pesar que ustedes estén sembrando correctamente, va a haber una tierra que no va a dar buen fruto, que no va a dar fruto, que va a ser comida por las aves, es lo que va a decir Jesús. De hecho, si nosotros vemos, aunque no es realmente el objetivo de Jesús, cuando vemos la relación que hay entre aquellos que no recibieron la palabra o la recibieron y no dieron fruto, comparado con el que dio fruto, es mucho o poco. Es mucha la gente que simplemente no recibió la palabra o no produjo fruto. Entonces nosotros vamos a tratar de llevar la palabra
pero mucha gente no la va a recibir. Y es lo que Jesús nos está diciendo, es decir, afine la psicología, afine las emociones, porque no todo el mundo le va a escuchar como usted quiere, es lo que nos dice Jesús. ¿Listo? Y segundo, nos va a decir que nosotros no solo somos mensajeros, sino que también somos, ¿qué? Oyentes. Nosotros también tenemos que recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esta parábola no es algo estático. Es decir, esta parábola, porque muchos la usan únicamente para el evangelismo. Es decir, yo llevo la palabra y hay algunos que van a creer y otros que no van a creer. No, claro, es un punto. Pero también tenemos que entender que esta parábola nos está hablando del día a día cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Hay momentos en los que nosotros, en vez de ser tierra fértil, somos como ¿qué? Como tierra junto al camino, como aquella que está entre pedregales, entre espinos. Entonces, en todo momento, constantemente, tenemos que evaluar cómo está este corazón, cómo está la tierra, donde el Señor va a sembrar su palabra. ¿Listo? Entonces nosotros somos mensajeros cuando llevamos la palabra de Dios, pero también somos oyentes. Somos oyentes de esa palabra y tenemos que preguntarnos, ¿yo qué tipo de tierra soy hoy? ¿Hoy qué tipo de tierra son ustedes? Hoy. Mañana se preguntan, ¿y hoy? Y pasado mañana se preguntarán, ¿y hoy qué tipo de tierra soy? Cada momento, cuando el Señor nos habla, tenemos que preguntarnos, ¿y hoy yo sí estoy oyendo la palabra de Dios? ¿Y hoy yo sí estoy haciendo la palabra de Dios? ¿Listo? Vamos a Mateo 13, 4. Mateo 13, 4. Y antes de comenzar, y ya todos saben más o menos cómo es la parábola, vamos a ver una imagen, por favor. Esto es como se vería realmente un campo. Entonces, vemos aquí que esta parte aquí sería la buena tierra. Nosotros pensaríamos, no, eso está súper organizado, súper bonito. No, eso es así es el campo en esos lugares, en esa época. Aquí está la buena tierra, aquí está el camino, que como la gente pasaba constantemente en estas partes para no pisar la buena tierra, entonces, obviamente, ¿qué pasaba en ese lugar? Se compactaba la tierra. Luego, esta parte, como nadie le ponía trabajito, ¿qué pasaba? Crecían los espinos y al lado estaban ¿qué? Las piedras. ¿Cuál es la función de las piedras finalmente? Hacer una separación en lo que es mi tierra y la tierra del vecino. ¿Listo? No hay como una cerca como tal. En esa época no se usaban cercas, sino que se usaban estas piedras para separar los terrenos. Ahora, algunos se podrán preguntar, bueno, pero ese sembrador es muy mal sembrador. ¿Cómo es que cómo se le cae a alguno en el camino, en los espinos, las piedras? Vamos a pasar, por favor. Eso es porque nosotros tenemos en la cabeza esta forma de siembra. Entonces va una. Y que no está mal, es una forma de sembrar. Entonces nosotros pensamos así. Pero ¿cómo se hace en esa época? Imagínense, bueno, digamos este lugar es pequeño, pero imagínense que nos tocara, no sé, una gran cantidad de tierra sembrar. Jamás lo lograríamos. Entonces, ¿qué se hace en ese lugar? Se hace de esta manera. Se coge las semillas y se tiran así. Entonces, obviamente, alboleo. Muy bien, gracias, Alejo. Entonces, se está alboleando, ¿sí? No sé si es un verbo, alboleando las semillas. Entonces, obviamente, mientras yo estoy alboleando las semillas, alguna va a caer junto al camino, otra va a caer entre los espinos, otra va a caer entre las piedras y otra va a caer en la tierra buena. ¿Listo? Entonces, mantengan esto en la cabeza. Vamos a Mateo 13, 4. Ya podemos. Mateo 13, 4. Y mientras sembraba, es decir, mientras estaba alboleando, ya tenemos la palabra mágica de hoy, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Vamos a rompernos la cabeza tratando de interpretar esto. ¿Para qué? ¿Para qué? Si Jesús es tan bueno que nos lo va a interpretar. Vamos al Mateo 13, 19. Mateo 13, 19. ¿Para qué le vamos a agregar a la palabra si Jesús mismo nos explica? Si la misma palabra se explica, ¿para qué le vamos nosotros a agregar? Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino
y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, como yo les dije ahora, la tierra que está junto al camino es una tierra que ya está compactada porque la gente está caminando constantemente sobre ella para no pisar la tierra fértil, porque obviamente no se va a montar sobre los espinos, sobre las piedras. Entonces, constantemente están pisando esta tierra. Entonces, ¿qué le pasa a esta tierra? Esta tierra se empieza a endurecer, a compactar. Entonces, cae la semilla sobre esta tierra, ¿y qué pasa con esa semilla? Entra a la tierra. No puede entrar a la tierra, se permanece ahí. Entonces, ¿qué hacen las aves? Las aves son muy inteligentes, las aves están pendientes. Ay, ya vino el sembrador. Ay, se le cayó una semilla. ¿Qué voy a hacer? Me la voy a comer. E inmediatamente me la voy a comer. ¿Y qué nos dice Jesús? Jesús nos dice que estas personas, ¿a qué se refiere esa parte de la parábola? Estas personas son las que tienen un corazón duro, donde viene la palabra de Dios y la palabra de Dios no penetra. La palabra de Dios no penetra, sino que se queda ahí. ¿Y viene quién? El malo, es decir, Satanás. Ahora, no todos van a decir, bueno, es que entonces todas las aves son malas, las aves son satánicas. Yo que tengo un loro en mi casa, ¿será que lo tengo que ir a matar? No, no es eso, ¿cierto? Simplemente se usa un ejemplo en ese momento de cómo las aves simplemente se llevan la semilla rápidamente. Y por eso están haciendo referencia de este pájaro. Pero es porque el diablo, cuando nosotros tenemos un corazón duro, inmediatamente coge la palabra. Eso es lo que está pasando con los fariseos, con los escribas. Jesús está manifestando señales, prodigios, está dando la palabra. Entonces cae esa semilla sobre sus corazones. ¿Y qué hace inmediatamente el diablo? Vengan para acá. No tiene el corazón duro, vengan. La palabra tiene poder. La palabra puede producir. Pero en el corazón duro, simplemente ¿qué? Se queda ahí. Es lo que está diciendo Jesús. Luego, Mateo 13, del 5. Mateo 13, 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó. Y porque no tenía raíz, ¿qué pasó? Se secó. Y el que fuese en Mateo 13:20, Jesús nos va a explicar qué significa esto. Mateo 13:20. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra. Miren, Jesús nos está diciendo que son gente que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿luego qué? Tropieza. Entonces, claro, está primero la tierra que está junto al camino. Luego está la tierra que tiene pedregales. Es decir, uno ve tierra encima, pero es una tierra muy superficial. Pero debajo de la tierra, ¿qué hay? Piedras. Hay piedras. Entonces, la raíz cae y aparentemente va a entrar y va a producir una planta. Pero ¿qué va a aparecer? ¿Qué va a ocurrir? Se va a secar. ¿Por qué? Por el sol. El sol. ¿Qué nos va a decir Jesús? ¿Qué nos va a decir Jesús? Esas son las personas que en su momento están muy llenas de gozo, reciben la palabra, la primera predicación. ¡Ay, qué tan bonita la predicación! ¡Ay, tan buena la predicación! Y yo por eso les digo tanto, a mí no me digan, ¡ay, ministro, qué predicación tan buena! ¿Cuál es la manera en que me muestran que realmente impactó sus vidas la predicación? Haciéndola, produciendo fruto. Entonces, cae la semilla y aparentemente, ¡ay, qué gozo! Tan bonito el Señor, tan lindo el Señor. Pero viene la persecución, viene la aflicción. Inmediatamente, ¿qué pasa con esta persona? Se aleja, se seca, se va. Y miren qué tan irónico es esto. ¿La luz solar es importante o no para las plantas? Es completamente importante. Es completamente importante. Entonces miren cómo aquello que es importante para el crecimiento de las plantas también se vuelve aquello que se vuelve la prueba y finalmente lo que va a demostrar que esta planta no tenía raíces, no tenía fruto. Es el mismo sol. El sol que hace que en la tierra fértil esta planta crezca es el mismo que va a hacer que esta planta se seque. ¿Qué nos quiere decir? Las pruebas, la aflicción,
Todo esto es necesario en nuestra vida de fe. Es necesario en la vida de fe. Y va a ser lo que en su momento va a separarnos entre aquellos que estamos firmes en el Señor y vamos a decir con esta prueba, yo crezco, a aquellos que dicen, ay no, ¿cómo así? Yo no creí que el Señor me iba a poner pruebas. Yo creí que el Señor con el Señor todo iba a ser muy lindo, muy feliz. Me voy a alejar. Entonces veamos 1 Pedro 1:6-7. 1 Pedro 1:6-7. 1 Pedro 1:6-7. ¿Qué nos dice 1 Pedro 1:6-7? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, la prueba, la aflicción, ¿qué es lo que va a demostrar? Si realmente somos oro, si nuestra fe realmente es sólida, o si no, simplemente desaparece. Para eso, y por eso es que el sol es tan importante y cumple su función. Él alimenta a aquel que está en tierra fértil, pero seca al otro. ¿Listo? Entonces, miren que la prueba, la aflicción, para todos es difícil. El que dice, no, para mí no es difícil hacer eso, es que no ha entrado a una verdadera prueba. Es que no ha vivido una verdadera aflicción. Es que no la ha vivido. Pero cuando venga la verdadera prueba, cuando venga la verdadera aflicción, ahí es cuando tenemos que demostrar que si estamos en Cristo, que confiamos en Él, que dependemos de Él. Listo. Vamos a Mateo 13:7. Mateo 13:7. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Vamos a Mateo 13:22, que Jesús nos explique qué significa todo eso. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Miren qué tan bonito que Jesús clarifique esto. El que cae en pedregales y el que cae entre espinos, ¿quiénes son? Los que oyen la palabra. Muchos de ustedes están oyendo la palabra seguramente. Muchos de ustedes están oyendo, pero ¿cuál va a ser el fruto? ¿Cuál va a ser la conclusión? Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Entonces vemos una tierra junto al camino, una de pedregales y otra en espinos. La que está entre espinos, en sí la tierra no es ¿qué? Mala, no es mala en sí. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Que cae la semilla, pero como hay una gran cantidad de espinos, ¿qué es lo que van a hacer los espinos? Van a ahogar la planta, no van a producir que produzca ¿qué? Fruto. Además de eso, ¿qué hacen los espinos? No solo ahogan, se chupan ¿qué? La sustancia, el agua, el sol que debería recibir esta planta. La savia, todo se lo están chupando, se lo están gastando, ¿cierto? ¿A quién representa entonces esta persona? ¿Qué? ¿A quién representa esa persona? Es una persona que aparentemente tiene un crecimiento, aparentemente está en una buena tierra, aparentemente está oyendo la palabra de Dios, pero cuando uno ve el transcurrir del tiempo, no hay ningún cambio, no hay ningún fruto. Todos deberíamos, a través del tiempo, producir un cambio. Si yo soy el mismo que hace un año, que hace 2 años, hace 3 años, que hace 15 años, en la vida de fe, ¿qué significa eso? ¿Qué? Que no he crecido, no tengo fruto. O soy una semilla, una tierra junto al camino, en pedregales o entre espinos. No soy una buena tierra. Y finalmente, ¿eso a qué se traduce? Recordando la predicación de la semana pasada, si yo estoy solo oyendo la palabra de Dios,
pero no la estoy haciendo, ¿qué significa que no estoy haciendo? No estoy haciendo la voluntad de Dios. Y si no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿qué no soy de Jesús? No soy hermano, no soy madre de Jesús, no soy parte de su iglesia, a pesar que físicamente está aquí. Entonces, nosotros vemos que esta persona es aquella persona que aparentemente está entre nosotros oyendo la palabra, pero el día a día está haciendo que no pueda producir fruto. Ay, es que yo tengo que ganar dinero. Ay, pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Ay, no, pero es que es más importante que yo gane dinero, todo esto. Es esa persona. Obviamente, que nos quede muy claro, las riquezas no son malas. El dinero no es malo como tal. Pero cuando esto nos aparta de Dios, cuando aparta nuestro corazón, cuando nos dejamos engañar, cuando se vuelve un Dios, ahí es malo. ¿Listo? Es importante que entendamos todo esto. Entonces, si no se han dado cuenta hasta ahora, Jesús no nos está dando una clase de agricultura, ¿cierto? No sé si nos habían dado cuenta. Jesús no nos está dando una clase de agricultura. Jesús nos está hablando de ¿qué? Jesús nos está hablando del corazón. Y nos está diciendo que hay 4 tipos de corazón. En otras palabras, podríamos titular, aunque uno podría titular esta parábola de muchas maneras, pero podríamos titular los 4 corazones, la parábola de los corazones. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, primero, un corazón duro, que es la tierra que está junto al camino. Segundo, vemos un corazón superficial, que es como aquel que está en pedregales. Luego vemos un corazón que está distraído en las cosas de este mundo. Ay, ¿yo cómo gano más? ¿Yo cómo gano más? Este es un corazón distraído. Y finalmente, ¿qué? Un corazón genuino, aquel que va a producir fruto. Corazón que es tierra fértil. Entonces, vamos nuevamente a la primera imagen, Sara, por favor. Todos los años, ¿qué tiene que hacer un sembrador? Luego de cosechar, ¿qué es lo que hacen los sembradores? Pues en esta tierra, no sé si en todas partes. En esta tierra, ¿qué es lo que hacen? Dejan reposar la tierra un tiempo. Ellos dejan reposar la tierra. Ellos cosechan y luego que la tierra repose, que descanse. De hecho, es un mandamiento de Dios, que descanse la tierra. Y mientras dejan que la tierra descanse, ellos están esperando ¿qué? Que venga la lluvia. Porque cuando venga la lluvia, ¿qué va a pasar con la tierra? ¿Qué? Se va a ablandar para que la semilla caiga y pueda producir buen fruto. Pero antes de que caiga la lluvia, ¿qué deben hacer los sembradores? ¿Qué es lo que hacen estos sembradores para preparar la tierra? Ellos queman los espinos, entonces incendian controladamente la zona y quitan las piedras. Quitan las piedras de esta tierra que aparentemente es ¿qué? Fértil. Eso es lo que tiene que hacer siempre un sembrador, todos los años. Vamos a Jeremías 4:3-4. Ya. Sara, ya. Jeremías 4:3-4. Jeremías 4:3-4. Jeremías 4:3-4. Porque así dice Jehová a todo varón. Ya lo encontraron. Jeremías 4:3-4. Jeremías 4:3-4. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Aquí le está hablando a los varones, también métanse por favor las mujeres. ¿Listo? Harad campo para vosotros, es decir, preparen la tierra y no sembréis entre ¿qué? Entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Amén. Entonces Dios en esta palabra le está diciendo, quiten todo aquello que está estorbando, quiten ese prepucio. En otras palabras, quiten todo aquello que no permite que ustedes tengan una relación conmigo, que ustedes oigan mi palabra y la hagan. Quiten todo lo que les está estorbando en su vida de fe.
Revisen sus corazones, revisen el campo de sus vidas, está diciendo Jesús. Está diciendo la palabra, perdón, está diciendo en Jeremías. Y lo que nos está diciendo Jesús el día de hoy a través de esa parábola es lo mismo. Tenemos que revisar, examinar nuestros corazones. ¿Qué tipo de tierra somos? ¿Qué tipo de tierra somos? Porque todos aquí estamos recibiendo la semilla. Todos aquí estamos oyendo la palabra de Dios. Pero todos aquí seguramente vamos a responder de manera completamente diferente. Algunos tienen el corazón duro y no reciben la palabra, aunque estén aquí sentados. Otros seguramente, ay, qué bonita la predicación de hoy, tan buena. Pero llega la semana, viene la culebra, las facturas, viene el dolor de cabeza del trabajo, el colegio, los hijos, la quincena, todo esto. Ay, ¿qué fue? ¿De qué predicamos la semana pasada? ¿De qué fue la predicación? En otras palabras, ¿quién es mi Señor? Obviamente no decimos quién es mi Señor, pero dentro de esa pregunta que nos hacemos, ¿y qué predicamos? ¿En qué consistía la palabra? Estamos diciendo, ¿quién es mi Señor? Algunos están así. Entre espinos, viene la semana y preocupados por las circunstancias. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros tenemos un corazón que es como tierra fértil que durante esta semana, luego de haber escuchado esta palabra, se van a retar? Esta semana yo voy a oír y voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a oír y voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos? Porque si no lo hacemos, ¿qué nos dice la palabra en Jeremías? Si nosotros no aramos la tierra y no quitamos los espinos, si no circuncidamos nuestro corazón y quitamos el prepucio de nuestros corazones, ¿qué es lo que va a ocurrir al final? No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de esas obras. De vuestras obras. Tenemos en este momento que hacer lo siguiente. Tenemos que quitar las espinas, tenemos que quitar las piedras de nuestros corazones. Porque tal vez, como les dije ahora, muchos de nosotros somos como tierra junto al camino. Y están aquí escuchando la palabra, pero lo único que están pensando es, ay, mira cómo, el ministro cómo se vistió. Ay, el líder, no, ese líder sí, no, mira cómo habla. Ay, no, mira el hermano cómo se comporta. Ay, no, no me gusta esa predicación. Y tienen el corazón duro, duro, duro. Yo les he dicho muchas veces, a mí me ha tocado escuchar predicaciones de gente que no me cae bien. Pero si me trae la palabra de Dios, ¿yo qué hago? Amén. Amén, obedezco. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, porque no es él, digamos, el que está llevando el mensaje, sino la semilla, lo importante. La semilla, es palabra de Dios, obedezco. Obedezco. Algunos también de pronto somos como aquellos que están en pedregales, una tierra superficial. Seguramente están los domingos juiciosos, escuchan mensajes por YouTube todo el día, cantan canciones cristianas. Pero cuando viene la primera aflicción, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene la primera prueba, ¿qué ocurre con ellos? Se alejan. Cuando pasa algo en la familia, cuando pasa algo en el trabajo, cuando hay una crisis económica. ¡Ay! No puedes que Dios está vivo, no puedes que Dios obra. Ay, no, yo no quiero creer en ese Dios, yo quiero creer en otro Dios, en el Dios que me está diciendo, este pastor de la prosperidad, porque ese Dios sí me va a enriquecer. Es un gran error. Y lamentablemente, podríamos decir que muchas personas, muchos cristianos aquí y en muchas otras iglesias son esa tierra. Son esta tierra. Porque se les está prometiendo, ustedes van a tener riquezas, van a tener su carro, solo siembren aquí. Y ustedes van a tener su carro, su casa, todo está muy bien, Dios es muy lindo, Dios lo perdona todo, en el infierno no existe, nunca va a haber castigo, Dios nunca se enoja, Dios es feliz en todo momento, Dios es un Barney. Y es lo que se les está prometiendo. Está prometiendo esto y esto y esto. Pero cuando llegue la prueba, ¿qué va a ocurrir? Ay, pero el pastor no me dijo que Dios era diferente.
entonces se alejan. Y es lo que nos está diciendo Jeremías. Revisen sus corazones. Algunos son como espinos, preocupados por el día a día. Claro, oyen la palabra, vienen los domingos, escuchan las predicaciones. Ay, me encanta cómo predica esa persona. Ay, no, es que me encantan las canciones de Rojo, de Jesús Ana Romero, de Marcos Vidal. Me encanta alabar todo el día. Pero cuando vienen las preocupaciones, el engaño de las riquezas, el día a día, las facturas, lo que hay que pagar, el papel higiénico que es tan costoso. Cuando hay que pagar todo eso, ay, y se va todo nuevamente una semana. ¿Cuántos decidieron en enero, este año yo sí me voy a pegar al Señor? ¿Ya en qué mes estamos? Julio, ya se nos fue el año. Ya se nos fue el año. Y yo les pregunto a ustedes, no es por juzgar, cada uno pregúntese, ¿se han acercado más al Señor? Desde enero hasta aquí, ¿se han acercado más al Señor? Son 7 meses. Ha pasado mucho tiempo. Todavía queda para que termine este año. Todavía hay oportunidad. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos. Pero hay que aprovechar por eso el día a día. No nos dejemos ahogar por el engaño de este mundo. No creamos que las riquezas nos van a traer felicidad. Saquen el tiempo para el Señor. Y como yo les he dicho, ni el entretenimiento, ni las riquezas, ni la familia, nada de esto es malo como tal. Es neutro. Pero si esto me está alejando del Señor, ahí es donde yo tengo que tomar decisiones. Y decir, esto me está alejando del Señor. Estas espinas las tengo que cortar. Las tengo que quemar. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de corazón tenemos? ¿Junto al camino, pedregales o espinos? Yo no sé cuántos de ustedes sabían esto, pero el sembrador, como se los mostré aquí, todos los años, tiene que revisar que la tierra no tenga piedras. Ay, pero si no la sacó el año pasado, entonces ¿por qué aparecen nuevas piedras? ¿Por qué? Porque aparece, la tierra se mueve, la tierra está viva, porque cae la lluvia y obviamente sale a la superficie las piedras grandes. Entonces se mueve todo. Entonces todos los años a ellos les toca quebrar piedras y tirarlas, quebrar piedras y tirarlas. ¿Y esto qué les quiero decir con esto? Todo momento, todos los días, en cada momento de nuestras vidas, cada segundo, tenemos que estar examinándolo. No importa si ustedes hace un año dijeron, no, es que yo construí una super mega iglesia en Bogotá y es la iglesia más grande de todo el mundo, con la denominación más grande de todo el mundo y todos en YouTube ven esa iglesia. Eso quedó en el pasado. Eso fue hace un año. ¿Y hoy cómo está cada uno? Hoy cómo está cada uno. Ay, pero no, es que yo antes hacía parte de un grupo de alabanza que sacaba discos todas las semanas. Y todas las semanas nuestra canción era un hit. ¿Y hoy? ¿Y hoy qué es? Y por eso en todo momento, constantemente, tenemos que evaluar. ¿Y ese corazón qué tipo de tierra es? ¿Cae la palabra y produce fruto? ¿O viene el pájaro y se la come? ¿O un momento me alegro y luego se seca? ¿O el día a día se vuelve un caos para mí y no me acuerdo del Señor? Todo momento, constantemente, tenemos que evaluar nuestro corazón. Claro, esta palabra nos habla de evangelismo, pero también nos habla a nosotros que ya estamos en Cristo, si es que lo estamos. Que evaluemos nuestro corazón y nos preguntemos, ¿qué tipo de tierra hoy soy? ¿Cae la palabra en mi corazón y produce fruto o no? Y no podemos quedarnos, como ya les dije, en el pasado. El pasado es el pasado. No se pueden quedar, bueno, es que yo hace 5 años evangelié a 1,000 personas. ¿Y hoy cuántas estás evangelizando? ¿A cuánto les estás enseñando? Esa es la pregunta. Entonces, ¿dónde debemos apuntar nosotros? Vamos a Mateo 13, 8, 9. Mateo 13, 8, 9.
Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. 30, 60 y 100. Está hablando de algo muy grande. Lo que se esperaba en esa época era más o menos un 7, un 10%. Aquí está hablando de 30, 60, 100. Vamos ahora a Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ay, ministro, pero es que usted habla tan rápido, usted parece que hablara en coreano. Yo no entendí la predicación de hoy. Entonces significa que yo no soy como esta buena tierra, porque aquí dice muy claramente, este es el que oye y entiende la palabra. Y aquí nos dice, en el versículo, esperen, aquí dice, en el versículo 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, estamos nosotros hablando de algo muy cognitivo, de algo de la razón. Creemos que es ese entender, a eso no se refiere la palabra. Cuando la palabra nos habla de conocer, de entender, en el idioma en el que está hablando de Jesús, ¿a qué se refiere? Experimentar, vivir, tener una relación íntima. Es decir, si yo escucho la palabra y no tengo una relación con el Señor, si yo no tengo un experimentar del Señor, si yo no poso mi vida al Señor y lo obedezco a Él, entonces, ¿qué soy? Como semilla que cayó junto al camino. Pero si yo escucho la palabra del Señor, Señor, amén, me postro ante Él, le entrego mi vida, Señor, te quiero obedecer, me quiero rendir a ti, te quiero experimentar, te quiero conocer. Ese es el que entendió. Ese es el que verdaderamente entendió. No se está hablando de algo, es que yo no entiendo, ¿cómo así? Pájaros, qué enredo, ¿no? El ministro habló de loros, ¿cómo así? Entonces, ¿será que tenemos que matar los loros? No, todos están pensando, no es la argumentación, eso no es lo importante. No es que ustedes recuerden, si el ministro en tal minuto dijo tal cosa. Y yo entendí. ¿Qué es entender para Jesús? ¿Qué es conocer para Jesús? Es poner en práctica, es vivir, es experimentar, es hacer que esta palabra se haga parte de mis células, de mi organismo. Y que yo diga, si el Señor lo manda, yo hago y me postro. Eso es entender. Eso es entender. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué nos está diciendo nuevamente? Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay un versículo donde se nos habla de un crecimiento del 100%. Vamos a buscar Génesis 26, 12, por favor. Génesis 26, 12. Génesis 26, 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno y le bendijo Jehová. Sí leímos el pasaje, ¿cierto? 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por uno y le bendijo Jehová. Es decir, ¿quién tiene verdadera bendición? El que es rico, el que anda en yate todas las semanas, el que se mueve en la ciudad en helicóptero. ¿Quién es el que tiene bendición? El que produce al 100%. ¿Y cómo podemos producir al 100%? ¿Cómo podemos producir? Oyendo y obedeciendo. Oyendo y obedeciendo. Eso es entender. Eso es conocer al Señor. Ninguno aquí me puede decir, no, es que yo entiendo y yo conozco toda la palabra, pero vivo mi vida a mi manera. Si ustedes pueden conocer esto. ¿Cuántos teólogos son ateos? Muchísimos. ¿Cuántas personas han leído la palabra simplemente para burlarse del Señor? Muchísimos. Y la conocen más que seguramente muchos de nosotros. Pero, ¿dónde está la diferencia? No es solo leer, es
obedecer, postrar mi vida ante el Señor. Vamos a buscar Proverbios 4:23. Me gusta mucho inglés, dice understand. ¿Qué significa understand? Entender. En inglés, aquí dice, ¿quién es el que es buena tierra? El que understand la palabra. Pero no es solo de entender, es stand under, es decir, estar bajo de él. ¿Listo? Understand. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ay, yo voy a guardar mi corazón, no voy a ver pornografía, no voy a relacionarme con los amigos que dicen groserías, no voy a ver películas que no me convienen. Claro, eso es parte. Pero yo cómo realmente guardo mi corazón. ¿Cómo hago que este corazón esté guardado? Oyendo y obedeciendo al Señor. Es la manera en que yo guardo mi corazón. Es la manera. Entonces el día de hoy, la pregunta para todos es, ¿qué tipo de corazón tienen? ¿Qué tipo de tierra son? ¿Estamos oyendo la palabra y estamos produciendo fruto? ¿O queda infructuosa? ¿O ni siquiera queda tiempo para que la semilla quede en nuestros corazones? Hoy los invito, por favor, no importa si llevan miles de años en la iglesia, no importa si ustedes son descendientes directos de Pablo, no importa. La pregunta es, ¿están oyendo y obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos oyendo y obedeciendo la palabra de Dios? Porque nuevamente, eso está conectado con lo anterior. Si yo oigo y obedezco la palabra de Dios, si yo la estoy haciendo, ¿qué estoy haciendo? La voluntad de Dios. Y si estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿en qué me puedo confiar? ¿Qué soy? Madre, hermano, hermana de Jesús. Pero si yo por otra parte solo oigo y no hago, entonces ¿qué no estoy haciendo? La voluntad de Dios. Y aún así suene muy duro, si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios, ¿qué dice Jesús? Yo no soy hermano, madre. Así es la palabra. Entonces el día de hoy vamos a venir con un corazón contrito delante del Señor, pidiéndole que si tenemos un corazón como aquel que está junto al camino, pedregales o espinos, Señor, nos ayude a limpiar este corazón y podamos convertirnos en una tierra buena, fértil, donde Él pueda sembrar su palabra. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, amado Padre, Santo y Todopoderoso, Padre Dios.